Podéis sentaros. Continúa el texto que tenía preparado, pero esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Como hemos visto en las otras prédicas, esta es la historia de cómo Israel perdió el arca del pacto. Cómo Israel, durante la época de los jueces, hacía lo que bien le parecía, es decir, lo que le daba la gana. Y esto hizo que poco a poco se fueran apartando más y más y más de Dios y de su voluntad. Al final el Señor les dio una amarga lección. El sumo sacerdote Elí murió, sus hijos murieron y el arca del pacto, el mayor tesoro nacional de Israel, fue quitado por sus grandes enemigos en ese momento, que eran los filisteos. Una gran lección con la que Israel debería haber recapacitado. El Señor permitió este acto tan terrible, pero este acto. Y los filisteos, regocijándose, alegrándose de su gran victoria, lo que recibieron fue el justo juicio de Dios. El Señor trató con ellos y les enseñó que ellos no habían capturado el arca, sino que Dios había permitido que ellos la tuvieran. Y les enseñó que ellos no podían controlarle. Les dio muy fuerte, con plagas terribles. Hemos leído, tuvieron que pagar, de hecho, dieron una ofrenda, dieron oro por los tumores que habían tenido, por las ratas que transmitían esos tumores. Murieron muchos filisteos y devolvieron el arca. Al final, en la gran providencia de Dios, ellos entendieron que el arca debía estar en Israel. 7 meses estuvo el arca con los filisteos. 7 meses estuvo fuera de Israel. ¿Cómo estaban los israelitas con todo este tiempo, sin su mayor tesoro? Bueno, vamos a empezar a ver cómo estaban los israelitas. Ya advierto, no estaban bien. Dice, bueno, además quiero anotar una cosa, y es cómo llegó el arca. El arca llegó porque los filisteos enviaron 2 vacas para tirar del carro. 2 vacas que habían parido recientemente sus becerros. ¿Qué hace una madre si tienen lejos a su hijo? Va a por él, ¿verdad? Pero estas vacas, teniendo a sus becerros detrás, siguieron el camino hacia Israel. Los dejaron atrás. Era voluntad del Señor, era una de las pruebas que buscaban los filisteos para saber si estaban haciendo bien. Y la otra es, ¿a dónde llegó el arca? El arca llegó a un sitio llamado Bet-Semes. Bet-Semes no era cualquier ciudad, era una ciudad levita. Recordemos que los levitas eran los que debían administrar todo lo que estaba en el tabernáculo. Y no solo cualquier ciudad levita, dice Josué 21:13, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Era una ciudad de los hijos de Aarón, la línea del sacerdote, del sumo sacerdote. No fue a cualquier ciudad, fue a una ciudad donde podían tratar el arca con respeto. Debían conocer cómo manipular, cómo transportar el arca y el respeto que merecía. Lo que nos demuestra que Dios no actúa con el azar. Él lo llevó a donde debía llevar. Ahora la pregunta es, ¿ellos hicieron lo que se esperaba de ellos? Bueno, en primer lugar, la actitud. ¿Qué actitud tenían? En el versículo 13 dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca. Estaban haciendo sus quehaceres, estaban en el trabajo diario.
Habían perdido su tesoro nacional, la crisis más grande de la nación de Israel en toda su historia. Pero ellos estaban tranquilos, segando y cultivando. Al fin y al cabo, pues tenían que comer, ¿verdad? Es un poco extraño, ¿no? No ver nada como que Israel intentara recuperar el arca. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? Hay una gran crisis, pero ellos estaban tranquilamente segando. ¿Sabes? En fin, seguimos, veremos por qué. Después dice, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Hombre, buenas noticias, el arca viene y no hemos tenido que hacer nada. ¿Verdad? Oye, pues, ¿cómo no me voy a alegrar? Viene el arca, que se supone que es nuestra, que es nuestro gran tesoro, y no hemos tenido que llevar ningún soldado para recuperarla. Qué bien. Pero vuelvo a decir, no has hecho nada. No has hecho nada por tu Dios. Tenían desidia. Estaban acomodados. No estaban conscientes de su situación. Viene el arca, bien. Si no hubiera venido, ¿hubiera pasado algo? No, seguían con sus quehaceres, con sus trabajos. Es lo mismo que pasa en el mundo. En el mundo hay desidia por Dios. ¿Por qué? Dios, bueno, algo hay, creo en algo. Bueno, sí, puedo creer, o simplemente no creo, mentira. Todo es ciencia y efectivamente no hay nada. Todo se hizo espontáneamente, sin ningún tipo de mente que lo diseñara. Ya está. Y vivo tranquilo, duermo tranquilo y moriré tranquilo. Después, no sé, pero por lo menos hasta ahí yo estoy tranquilo. Ese es el pensamiento global en el mundo. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Acaso no caemos nosotros también en esa desidia a veces? En ese día a día haciendo nuestras tareas cotidianas sin pensar, sin recapacitar en nuestra situación respecto a nuestro Señor. ¿Estamos bien con el Señor? ¿Estamos enfocados en servirle? ¿Tendremos cosas diarias? Claro que sí, hay que hacerlo, hay que sustentar la familia, hay que sustentar muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿tenemos al Señor en nuestra mente, en nuestro propósito, en todo ese día a día? ¿Estamos bien con Él? ¿O estamos agradándonos de las buenas noticias que vienen cada día? Bueno, hoy me he vuelto a levantar, estoy vivo, no me he muerto por la noche. Gracias a Dios. Pero sigo y ahí se ha quedado Dios. Sigo con mis cosas. Recapacitemos. ¿Estamos en esa desidia? Muchas veces me he sentido de esa manera. Y es muy triste porque te das cuenta de que no es correcto. Además de esa actitud, tenían un comportamiento descuidado, dicen los versículos 14 al 16. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Bueno, así a primera vista dices, bueno, está bien, ¿no? Se pusieron a hacer sacrificios, a agradecer. Estamos hablando de descendientes de Aarón, gente que estaba en primera línea para el servicio al tabernáculo. Vemos que el carro, vuelvo a decir, el Señor no hace cualquier cosa a la ligera. Lo dejó en un sitio específico, un sitio que podía ser recordado por esa gran piedra. Un sitio, pensemos en Jacob, en Abraham, cuando había momentos en los que se encontraban a Dios, momentos importantes, cogían y montaban piedras para hacer un testimonio de eso, ¿verdad? Bueno, aquí teníamos una piedra que fue donde se paró el arca. Ahí lo dejo.
Y decidieron ofrecer el carro y las ovejas a Dios en holocausto. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema. Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y Levítico 3:1 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Se han equivocado. Están ofreciendo hembras, pero el holocausto solo puede ser macho. Un sacrificio de paz, sí, para eso sirve, para estar paz, pero para holocausto no. Si ellos no se sabían Levítico, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, los hijos de Aarón y no sabían Levítico. Bueno, había problemas aquí, de base, había problemas. Fueron muy descuidados, fueron ignorantes de su propia ley, la ley que ellos tenían que guardar. ¿Y qué hicieron? Lo que hacemos siempre, a nuestra manera. Como ha traído las vacas, venga, en holocausto, pues venga, vamos, esto seguro que le agrada. Nueva forma de hacerlo, vamos a hacerlo. Esta le va a gustar más a Dios, es mejor que la de Dios. No, por favor. Eran descuidados, estaban muy apartados de la ley. El arca fue puesta sobre la piedra y poco más. Ahí se quedó. Hicieron holocaustos. Por supuesto, ellos sí podían llevar el arca sin morir. Eran de la esta de Coat y por tanto sí podían. No como los filisteos que, bueno, hicieron eso y ahí se quedó. Hemos hecho nuestro trabajo. Al final, ¿qué le debemos a Dios? Holocaustos, sacrificios, nada más. ¿Yo? Nada más. Acciones, obras. Bueno, mal vamos. ¿Este sitio era el correcto para que permaneciese el arca? Estaba antes en Silo, con el sumo sacerdote que había. ¿Este era el correcto? La dejaron ahí. Ahí se quedó. Bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó hasta que Dios decidiera que no. Y simplemente lo convirtieron en otro objeto religioso. Ahí se queda el arca y le hacemos sacrificio. A quien tienes que hacerle sacrificio es a Dios, no al arca. Cuidado. El arca es un símbolo. Pero cuidado porque al final lo habían convertido también en una especie de ídolo. El problema es que cuando uno hace mal las cosas, los demás lo ven. Los de fuera lo ven. Y somos testimonio nosotros. Ellos fueron testimonio. ¿Qué pasó? El versículo 16. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Claro, la gente, los filisteos, eran idólatras y solo creían en ese tipo de cosas. Con lo que vieron que con lo que hizo Israel estaba bien. Parece que está bien ya todo. No vieron arrepentimiento por parte de los hijos de Israel, dar gracias, alabanzas a Dios, bien hechas. No, vieron, vamos a hacer más ofrendas religiosas. Al final, de eso se trata, ¿verdad? El conocimiento de Dios es darle ofrendas religiosas. Me temo que no. De hecho, me imagino qué estarían pensando los israelitas. Está como señal en la gran piedra del campo de Josué de Bet-Semes. Ahí se puso el arca con la caja, con el, vamos a decirlo, con el oro, porque eran figuras de, como dice después, figuras de ratones y de tumores, pero de oro. ¿Vale? El Señor nos trae el arca y además nos trae una caja llena de oro. ¡Buah! Es que tenemos que ser los más buenos del mundo, debían pensar. El mundo hace las cosas a su manera, igual que lo estaban haciendo ellas. Y no se preocupan realmente de Dios, se preocupan de sus actos, de sus obras. Así funciona el mundo. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Y nosotros cómo actuamos con Dios? ¿Buscamos hacer las cosas correctamente? ¿De la manera correcta, aunque sea más larga, aunque sea más difícil?
o de la manera fácil, haciendo cosas para que el resto de los hombres nos vea y nos alabe por lo que hacemos delante de todo. Sabemos que dice, ¿no?, la palabra sobre aquellos que buscan los primeros asientos, que se ponen, que cuando ayunan se les nota. Bueno, yo siempre me acuerdo ¿cómo era? Del publicano y el fariseo y el publicano. Yo siempre me acuerdo de eso. Gracias, Señor, por lo bueno que soy. Por favor, por favor. ¿Cómo está nuestra actitud hacia Dios? ¿Hacemos las cosas a nuestra manera o las hacemos como Dios manda? O peor, nos dormimos en nuestros laureles pensando que somos justos y buenos. Que Dios debe estar encantado en el cielo dando palmas por lo buenos que somos. Es muy triste porque muchas veces podemos llegar a encontrarnos en esas situaciones. No, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Qué bueno soy, Señor. Nada, nunca. No somos buenos. Recordemos, somos todos pecadores. Y lo único que podemos es arrastrarnos a intentar hacer algo medianamente decente para el Señor. Al final, esa actitud, ese actuar solo nos demuestra una cosa, que lo que había en el corazón de los israelitas era orgullo. En el fondo seguían centrados en sus ritos sin entender su situación real con Dios. ¿Por qué había pasado lo anterior? ¿Porque los filisteos habían ganado? No. Dios no había vuelto a ellos porque les necesitara, ni porque les perteneciera, y mucho menos porque lo merecieran. No habían hecho nada. 7 meses y no se escucha de ninguna guerra ni de nada. 7 meses con los filisteos. Para ellos todo estaba bien. El arca estaba de nuevo con ellos. ¿Qué más podían pedir? Otra vez somos Israel, el pueblo elegido por Dios. Y por este pensamiento cayeron en ese pecado terrible que es la presunción de verse justos. Y permitidme que diga incluso que algo más. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron después de todo esto? Que es lo triste, es lo que nadie entendería siendo levitas, siendo de la descendencia de Aarón. ¿Qué es la regla número 1 que tenían a la hora de administrar? Números 4:20 dice, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. ¿Y qué hacen? Abrir el arca. Eso solo demuestra estupidez, ignorancia y que se creían suficientemente justos para poder abrir el arca. Se sentían santos. ¿Esto qué es? Muy mal estaban. Esto lo digo yo porque me viene a la mente, pero quizá alguno, viendo que tenían 2 cajas y una estaba llena de oro, dijeron, quizá en la otra también han metido oro. No lo sé, no sé los motivos. Lo único que sé es la acción que hicieron, que fue abrir el arca de Jehová. Prohibido no, prohibidísimo. O sea, otra cosa, solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote bien limpio para entrar ahí con el arca. Y esto, no solo eso, lo abrieron. Pasó lo que pasó. Murieron. Versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50.070. Un número curioso. Posiblemente incluso más de los filisteos que llegó a matar durante esos 7 meses. Y parece mucha gente, pero es que poco era la gravedad de su culpa, la gravedad de sus acciones. Poca era para 50.000. Había otros casos en los que mataban también
Y es que abrieron el arca. Su corazón estaba totalmente desconectado de Dios. Por su orgullo, por su justificación, por lo que todo el mundo está condenado al infierno. ¿Por qué? Porque nos creemos que no necesitamos a Dios. Dios volvió a ellos por su propia voluntad, no porque los israelíes lo merecieran. El mundo ¿qué hace? Hace esto. Autojustificarse. Yo soy bueno. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando les preguntas, ¿tú crees que has pecado? Dice, bueno, alguna cosa, pero no he matado a nadie. Siempre, está en el top 10 de las respuestas de cualquier persona si le preguntas. ¿Por qué? Porque se está autojustificando. Pero has pecado. Pero eso no es nada. La disminuye. Pero estás pecando, pero el otro hace más que yo. Se compara. Es infinita la capacidad del hombre para autojustificarse. Y por si acaso ya digo, y los cristianos tenemos bastante de eso también, ¿eh? Nos autojustificamos. No, es que no he podido, es que no es... Mirémonoslo. O sea, recordemos, seremos santos en nuestra posición, pero en la carne tenemos que seguir santificando este cuerpo de pecado que tenemos. Tenemos que seguir aprendiendo que no somos santos ahora mismo en la naturaleza de nuestro cuerpo. Sí, en nuestra posición, ¿vale? Lo digo. Al final, en el mundo pasa lo que les pasó a los israelitas. Tendrán su vida, harán sus cosas, serán muy buenos para ellos mismos, y cuando llegue el momento de la muerte y abran la caja de los horrores, morirán. Segunda muerte y al infierno. Eso es lo que pasa. Yo me acuerdo, con estos versículos, imagino que muchos han visto la película de Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿verdad? Que entiendo que se basa en esto. Al final, ¿qué pasó? Que los nazis abrieron el arca, ¡boom!, y murieron todos. Pues para tener una pequeña imagen de algo parecido. Entonces, después de ver esto, estarían en shock. Oye, pero si nosotros somos buenos, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿No? Llegó la gran pregunta. Una pregunta que nos hace entender que su ignorancia y su decadencia espiritual, porque no entendían qué les pasaba cuando era evidente. La pregunta era, ¿cómo no somos? Bueno, perdón, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? El versículo 20, ¿vale? Que traducido un poco más, o sea, no traducido, pero otra forma de decirlo es, ¿cómo no somos dignos de estar en la presencia de Dios? Somos los descendientes, somos israelitas, hemos hecho nuestros holocaustos, nuestras... ¿Cómo no podemos? ¿Cómo no podemos? ¿No? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Viene la gran pregunta. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nadie puede resistir el juicio de Dios. Voy a dar unas pinceladas de razones por las que no podemos resistir. En primer lugar, porque Dios no le debe nada a nadie, ¿vale? No puedes demandarle nada a Dios. Dice Job 41, versículo 10 a mitad hasta el 11, si queréis puedes buscarlo. Job 41, 10 a la mitad dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es de Dios. No nos debe nada en ningún aspecto. En ningún aspecto. Ni porque ayudemos a alguien nos debe. Esa persona le puede ayudar él de 1000 maneras diferentes. ¿Vale? Entonces, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es de Señor, de Jehová, Dios Todopoderoso. Segunda razón. Es todopoderoso y creador de todo.
No puedes enfrentarte, aunque dijeras, no, voy a ir contra Dios. ¿Cómo vas a ir contra Dios? Dice el Salmo 76:7. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién puede soportar la ira de Dios? En Job dice, ¿qué le dirá el vaso al barro, el vaso de barro al que le formó? Bueno. Otra razón, Él es santo y nosotros pecadores. Él es santo y nosotros pecadores. Tenemos una naturaleza incompatible con la de Dios. No puede estar el pecado y la santidad en la misma habitación, digámoslo así, ¿vale? Solo con su presencia, su santidad hace desaparecer, fuera. Dice Esdras 9:15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No podemos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y por eso no, el hombre y Dios, o mejor dicho, el hombre no puede alcanzar, no puede llegar a donde está Dios. No puede, porque lo único que puede tener ahí es la muerte. La muerte. No podemos, por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo, llegar a Dios. No podemos. Cuarta razón y última, aunque haya muchas más. Él es justo y nos puede condenar en cualquier momento, porque merecemos la condenación. El fruto del pecado, muerte, muerte. Salmo 133:3. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién? Nadie. Cada día, cada minuto, cada segundo que podemos volver a respirar es porque Dios lo permite. Porque si es por justicia Él, ahora mismo hace y desaparecemos. Con los Vengadores hace ¡pum! Y desaparecíamos. Igual. No merecemos seguir vivos. Pero Él, en su gran misericordia y paciencia que tiene con nosotros, nos permite seguir nuestras vidas terrenales. ¿Por qué? Porque quiere salvarnos. Y aquí llega. Ahora llega la respuesta a la gran pregunta. ¿Quién puede estar? Nos vamos a ir, por supuesto, al Señor Jesucristo. Él lo sabe, ¿verdad? Porque Él es Dios. Solo Cristo dio la solución. Lucas 18:26. Podéis buscarlo. Lucas 18:26 es lo que pasa después de que el joven rico se fuera triste. De que el Señor dijera que era más fácil que entrase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrase en el reino de los cielos. Y por supuesto, pues, los discípulos lo escucharon y dijeron, Lucas 18:26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Que es lo mismo decir, ¿quién pues podrá estar delante de Dios? Y Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, amén. Nosotros no podemos, pero Dios puede. Dios puede, Dios quiere y lo ha hecho. Lo ha hecho con el Señor Jesucristo. Lo ha hecho sacrificando su propia vida. Colosenses 1:21 y 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por la muerte expiatoria de Jesucristo, por la fe en Él nos ha limpiado y Dios no ve delante un pecador, ve a su Hijo Jesucristo. Nos ha justificado. Ahora sí somos santos, ahora sí podemos estar delante de Dios, pero no por nosotros, sino por Él, porque Él nos reconcilió con Dios. No podíamos, Él estaba aquí, nosotros aquí, no se llega, pero Cristo nos reconcilió. Dice en Romanos 1:17, porque el Evangelio,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por las obras vivirá, ¿eh? No, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. Por la fe. Voy a terminar con este punto y quiero repetir una cosa. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo Dios? No nos necesita. Él es totalmente todopoderoso, increíble, magnífico. Nosotros, unos pecadores enemigos de Él. ¿Por qué lo hizo? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por amor, porque Dios es amor. Aquí Dios sí es amor. No es amor en, ay, qué bueno. No, no. Amor es en sacrificio. Un sacrificio inmerecido por nosotros. Sacrificio glorioso. Glorioso para Él. Recordemos, una cosa importante en nuestras vidas. El protagonista debe ser Dios, no nosotros. Dios, es todo para su gloria. Es todo para Él. Recordémoslo. Yo el primero. Tenemos que recordarlo todos los días. ¿Por qué? Porque lo merece. Merece que le recordemos todos los días que todo es para Él y que nada hemos hecho si no fuera por Él. El mundo necesita este mensaje. El mundo tiene muchos mensajes, pero este es el que realmente necesita. Y ahora voy a contar la última parte de este mensaje, que es la respuesta triste de Israel. El versículo 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Correcto. Ahora, ¿a quién subirá desde nosotros? O sea, ¿a quién le vamos a pasar la caja esta de los horrores que me está matando gente? O sea, qué triste, qué triste. Ellos, en vez de ver, estamos mal, Señor, ayúdanos. En vez de ver eso, dijeron, cuidado que esto tiene aquí dentro una bomba atómica, algo nos está matando a todos. ¿Se la damos a otros? Pues lo mismo que hicieron los filisteos, se la fueron pasando entre ellos. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Si el arca, si se está produciendo un problema, antiguamente, con Moisés y todo eso, cuando pasaba algo, buscaban el problema. Con Acán, con tal. Había un problema. El Señor te está diciendo, tienes un problema en tu vida. Te está dando. ¿Por qué? Porque tienes un problema en tu vida. Y ellos, pues, después dicen, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. No le dijeron, y está matando gente. Eso no se lo dijeron. Es curioso, ¿eh? Está enviado, la han enviado, oye, os la pasamos, oye, que se la pasaron. Se la pasaron. A ver. Dice luego, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, vamos a ver. Lo enviaron a Kiriat Jearim, que en esa época era una ciudad como de límite entre filisteos e israelitas. No era una ciudad precisamente como Bet-Semes, llena de levitas, supuestamente más, con gente más formada y que conociera más. No, era una ciudad un poco, pues como ahora en el mundo. Sí, puedo creer, pero sigo haciendo mis cosas. Muy, bueno, una ciudad que no tenía mucha idea de qué pasaba con el arca. Y se la quedaron. Y ellos hicieron ahí sus apaños, pero no eran los que debían haber tratado el arca. ¿Y qué pasó? Que la dejaron ahí arrinconada 20 años. Arrinconada 20 años el arca, por el cual estuvieron llorando cuando la perdieron delante de los filisteos. Lamentando el culto a Jehová, lamentando en pos de Jehová. 20 años con el arca ahí
¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían esos 20 años? Idolatría. Porque ya la estaban haciendo de antes. Tenían idolatría allí. Tenían mucha. Y hoy no lo vamos a ver, pero luego Samuel se lo dice. Dice en el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, a Astarot, No voy a seguir. Estaban con idolatría. Entonces, tenían sus propios dioses y les daba igual Jehová. Les daba igual su verdadero Dios. Igual que ahora, tenemos nuestros dioses, nuestro Dios el dinero, nuestro Dios la fama, nuestro Dios el entretenimiento. Dioses tienes un montón ahora. No les llamas dioses, pero los tratas como tal. O mejor dicho, los tratamos como tal. Al final, los de Israel hicieron lo mismo que los filisteos. Se quitaron el muerto de encima, le blasfemaron a Dios al dejarlo arrinconado en un sitio ahí, pensaban que iban a encerrar a Dios, imagino, no sé. No, lo dejamos ahí, nos olvidamos de él. Ahí se quedó, nada más. Pero Dios hace lo que él considera y él se quedó ahí 20 años. Y después Samuel empezó a actuar por su mandato. Dios tenía el plan. El plan termina llevando a David el arca a Jerusalén, pero Dios tenía sus tiempos y tiene sus planes. Permitió esto, pero todos esos 20 años se estuvieron lamentando en pos de Jehová. Nosotros tenemos que pensar que no será lo mismo, pero cuando vienen los palos, que vienen, pensamos en huir. ¿Pensamos en guardar en una caja a Dios y dejarlo en un sitio y huir? ¿Pensar en otras cosas? ¿Usar nuestras propias fuerzas? ¿O pensamos que estoy mal? ¿A quién tengo que acudir? ¿Ante quién tengo que pedir ayuda? Porque las pruebas pueden venir por propio pecado o porque Dios lo está haciendo para hacernos crecer. No es solo por pecado, ¿vale? Pero la respuesta en ambos casos es la misma. Solo podemos ir a un sitio, arrodillarnos ante Dios. Arrodillarnos ante Dios. Es el único en quien podemos tener esperanza, en el que podemos tener confianza de que nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho y Él no miente. Si la vida mal, pensemos. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Las pruebas duras nos ayudan a crecer, nos ayudan a reconciliarnos con Dios cuando estamos en esas actitudes y comportamientos en las que nos hemos acomodado tanto que realmente a quién estamos sirviendo sino a nosotros mismos. Bueno, para concluir, podemos actuar bien los cristianos y conocer el proceder. Hola hermano, voy a orar por ti. Muchas cosas podemos decir. Venir, dar nuestro diezmo, sí. Venir todos los domingos a la iglesia, papá. Participar, sí. Acciones. Pero si en nuestro corazón no estamos dando el respeto y posición correctas a Dios, estaremos actuando en contra de Él. Si no lo hacemos para su gloria, ¿para qué gloria lo hacemos? Esta situación puede llevarnos a una desidia y dejar a Dios arrinconado en un rincón, convirtiéndonos en instrumentos inútiles para Él, porque no le estamos sirviendo. Busquemos lo que dice el Salmo 42:2. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tenemos sed de Dios, aprender su palabra, tenerlo presente en nuestra vida en oración. Busquemos, tengamos sed de Dios. Recordemos lo que ha hecho por nosotros. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, esto todos los días, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Atención, palabra. Cuando está en el supermercado la busca. Gratuitamente. Gratuitamente. Pues aquí también busquémosla en nuestro corazón. Gratuitamente. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Él pagó por todos nosotros. Lo pagó todo porque era perfecto. Porque era hombre y podía morir. Y era Dios y por tanto tenía el valor máximo, total, infinito. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, Dios sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado por nuestros pecados. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué decíamos antes? Su larga paciencia, porque nosotros, podría hacer ahora sí, y seguiría siendo justo, los pecados pasados. Lo repito, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, recordamos todos los días lo que hizo el Señor por nosotros, recordamos su justicia y su gracia con nosotros, con la que gratuitamente nos perdonó los pecados. Nos perdonamos nosotros gratuitamente como Él lo hizo. A veces tenemos también que recordar todo eso. Porque es importante. Porque si queremos llegar o buscar al Señor, queremos seguir el ejemplo de Dios. ¿Y quién es el ejemplo de Dios en carne? Jesucristo, el cual ha dado su vida por los pecadores. Ha perdonado a aquellos que no merecían perdón. Y démosle, además de recordar esto, démosle la posición que merece a Dios en nuestras vidas. Judas 1:24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Busquémosle, recordemos lo que ha hecho por nosotros y démosle esa posición que Él merece, que es el number one, el número uno. Y si no conoces a Dios, si no has creído en el Señor Jesucristo, debes entender que ningún rito humano, ninguna acción, por muy buena que sea, es suficiente para hacer justicia con tu vida. Solo hay una manera de llegar a Dios, una manera de poder estar delante de Él y no morir. Y es que te arrepientas de tu vida y pongas tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo, en su santa vida, en su resurrección y en que Él valía el precio. No podemos alcanzar a Dios, pero Dios sí puede, a través del Señor Jesucristo. Si lo dejamos, o mejor dicho, si lo dejas a un lado en tu vida y piensas, quizá mañana piense en esto, quizá mañana me plantee lo que hizo Jesucristo, quizá sea demasiado tarde. Porque quizá mañana ya no estés aquí. No sabemos qué pasará mañana, ¿verdad? Debemos centrarnos en el día a día. ¿Por qué? Porque mañana quizá alguno de nosotros ya no esté. Así que quizá este es el momento. Este es el momento de plantearte lo que hemos dicho. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo y padeció toda la ira de Dios que pertenecía, o mejor, sí, que pertenecía e iba directa a nosotros. La recibió Él.
Y nosotros, a cambio, recibimos su justicia. Y podemos estar delante de Dios. Y cuando muramos sabemos dónde vamos a ir, porque Dios lo ha dicho, y Dios es fiel y Él no cambia. Pensémoslo. Vamos a orar.